Diputado. Don Luis, con el gusto de estar aquí de nueva cuenta. Muchas gracias y bienvenido. Bueno Televisión. Buenas noches a todos. Usted le tocó Luis. estar exactamente donde se discutió esto. Sí, tuve la fortuna de participar en las mesas de trabajo, en el pleno, en las comisiones, y efectivamente Luis lo ha definido muy bien. Es igual como una casa, como un negocio. Hay que ver primero la parte de ingreso, qué es lo que va a ingresar, de dónde va a llegar ese flujo de dinero a una economía, en este caso la economía del país, y luego teniéndola ya asegurada y aprobada y garantizada o estimada, pues ahora sí hay que ver cómo se va a gastar, en qué se va a gastar y qué tanto se va a gastar. Esa es la explicación que yo pudiera dar muy someramente, muy entendible. Igual efectivamente como pasa en lo doméstico en las casas, cuánto gana cada quien que aporte la economía familiar o una sola persona, cuál es su ingreso y su capacidad de gasto, hasta dónde le da en base a ese ingreso, porque si gasta más de lo que ingresa, se genera entonces el llamado déficit, o se contrae deuda, y bueno, empiezan ahí las dificultades. Para el caso del año 2016, se están previendo recursos por el orden de los 4 billones 700 mil millones. 4 billones 700 mil millones de pesos. Números cerrados, son 4.630 billones. Y eso, ¿cómo se compone? Tiene diversas formas de estimarse. Primero, es lo que el país percibe por la venta de productos del país, petróleo, que para este año 2015 y la proyección para 2016 se están preveyendo una caída de los ingresos del petróleo por ese concepto, derivado de que el petróleo vale menos en el mercado internacional, que es donde Pemex extrae, procesa, desde luego hace el trabajo de exploración y lo vende a bajo precio, porque así está el mercado internacional. Luego entonces ganamos menos como país por ese ingreso. Se han estimado, lo que decía Luis, una falta de esos ingresos petroleros por el orden de los 221 mil millones de pesos. Que es más o menos, corrígeme diputado, lo que nos dio la meta de recaudación con la reforma fiscal, no, más o menos, ¿no? Yo creo que hay que diferenciar ahí. Esa es la parte que vamos a dejar de percibir. ¿Qué significa eso? El gasto federal, eso lo aporta más o menos el 20% en el ejercicio 2015. Lo que está gastando hoy el gobierno federal representa el 20% de esas ventas que tuvieron, y que, lo voy a explicar de esta manera, el restante 80%, eso proviene ya de lo que exportamos los mexicanos, de lo que contribuimos los mexicanos, y la eficacia de la recaudación que tienen tanto federación como estados y municipios. ¿Qué quiere decir? Efectivamente, la medicina amarga, la vacuna dolorosa, nos la pusimos hace 2 años con la reforma que ya decía el diputado, la reforma constitucional, la reforma hacendaria, y ya nos vacunamos hace 2 años, y miren que ya dio resultados. A diferencia de otros países, lo decía la semana pasada, de Latinoamérica, de muchos de Europa, de Canadá, el Banco Mundial nos acaba de dar un dato, calificó a México como un país de oportunidades, como un país donde tiene la mejor posibilidad de crecimiento, donde hay mayor colocación de crédito bancario para el desarrollo de las empresas, y ese 80% que hoy representa la recaudación no petrolera, el ingreso no petrolero, es una seña de que nos hemos ido despetrolizando afortunadamente. Afortunadamente, ¿por qué? Porque no estamos como otros países que dependemos al 100% del petróleo. Si estuviéramos en esas condiciones, estaríamos ahorita en una catástrofe económica terrible, tuviéramos escasez, carestía, conflictos de otro tipo, pero hoy no los tenemos afortunadamente. ¿Por qué? Porque el empresario está haciendo su trabajo, porque quienes se dedican a producir, a exportar, lo están haciendo de la mejor manera, porque también eso nos da un parámetro de que el gobierno debe de ser muy responsable para proteger todo lo que es el gasto y llevar al país hacia una condición económica. Lo dijo Banco Mundial, lo ha dicho Fitch Ratings, lo ha dicho Standard & Poor's, lo ha dicho Moody's, que son organismos internacionales, y bueno, ahí están los datos, y yo creo que eso sin duda
a diferencia del año 2003, 2004, que vimos cómo había excedentes petroleros porque lo que en aquella época se había presupuestado, pues se quedó corto porque tuvimos ganancias de más por la venta de petróleo. Y entonces, en este momento, recordarán, yo tuve la fortuna de ser procurador fiscal del Estado, todos los estados íbamos a Hacienda a decirle, a ver, vamos a hacer cuentas, porque vendiste de tantos barriles de petróleo y hay más dinero que llegó al país, y por lo tanto, como somos socios, pues den mi parte proporcional. Hoy es al revés, hoy se ha reducido ese ingreso petrolero y se ha mejorado la contribución. Hay que decirlo, esto nos permite tener que no haya impuestos nuevos ni en lo local, lo habla el diputado Ramírez, ni en lo federal. Es cierto, eso se previó hace 2 años, ya está ahí dispuesto, y lo que ahora tenemos que hacer es muy cuidadoso con el gasto federal y con la inversión federal. ¿Qué es el que le toca ahora al gobierno adelgazar? Sí, hace una semana decíamos, bueno, la buena noticia es de que estados y municipios no van a ver mermadas sus participaciones. ¿Por qué? Por lo mismo, el 80% que hoy tenemos de solidez, de ingreso propio, eso lo aporta tanto municipios como estados, porque somos socios en un pacto federal, somos socios en la recaudación federal participable. Eso en el presupuesto se llama gasto federalizado, y ese nadie lo toca porque forma parte del pacto federal en las contribuciones. De tal forma que el primer buen deseo y la primera buena noticia es de que el presupuesto que va para estados y municipios no se toque, que cuando menos hay garantía de que va a ser el mismo. ¿Qué viene en los días siguientes, antes del 15 de noviembre? Hacer cuentas, hacer cálculos para ver cómo podemos traer a los estados algo más. Pero de entrada es traer la misma cantidad para que no sufran menoscabo las entidades y los municipios. Porque es el pacto federal. Perdón, diputado Ramírez, usted nos platica Claro la que realidad. Sí. Claro que en sí, el Estado. ingeniero. Solamente para contextualizar un poco el tema de cómo se construye esta ley de ingresos de la Federación para el año 2016. Estábamos viendo que en el 2015 el total de los ingresos estimados en la ley de ese mismo año era de 4.694.000 millones de pesos. Hoy estamos hablando, como bien lo dijo el diputado federal, de 4.763.889 millones de pesos. 4.763 de 2016. Hablamos de un crecimiento en términos del ingreso de 1.47%, si hacemos el cálculo, si hacemos los números. La pregunta que tendríamos que hacernos aquí es ¿por qué le permite, aún en condiciones de la caída del precio del petróleo, y yo diría que es una doble caída porque no solamente cae el precio, sino también cae la producción? Entonces, ¿cómo si es posible que crezca la estimación del ingreso para el próximo año? La respuesta está, y yéndome un poco a la forma en que esquematizaba nuestro amigo Pepe el tema del gasto familiar, es que el gasto familiar depende del ingreso, y el ingreso depende de las condiciones económicas que exista en un hogar, en este caso de las condiciones económicas que tiene México. México tiene previsto, hay una estimación para que el Producto Interno Bruto se mantenga en cuanto a su crecimiento. Se está haciendo una estimación conservadora de 2.6%. Entonces, esto habla de que la economía está generando ingreso, que la economía no se detiene. Se está estimando incluso que, bueno, pues el precio del dólar, en la discusión que hicieron los diputados, bueno, pues se considera una paridad de 16.40. Todos sabemos que bueno, el precio del dólar obedece a la relación que se da entre oferta y demanda en los mercados, y digo, mantener en condiciones de 16.40 una estimación del precio del dólar, pues también habla de cómo se prevé que se comporte la economía el próximo año. En resumen, esto nos lleva a establecer que sí se prevé una economía estable, y eso le permite justamente a que la recaudación por conceptos de ingresos tributarios se mantenga, que no haya una caída. Efectivamente, la economía, los ingresos, la economía y los ingresos públicos se sostienen,
y al no tener una dependencia principalmente de lo que es los ingresos no fiscales, como en este caso es por la venta del petróleo, eso es lo que nos permite tener hoy en una estimación una ley de ingresos con ese comportamiento. De ahí yo quisiera tocar el tema de lo que se refiere a cómo nos impacta esto en el Estado. En el Estado, en este momento se construye por parte del Ejecutivo lo que es el proyecto de la Ley de Ingresos para el Estado, del presupuesto de egresos para el 2016 y bueno, seguramente estaremos recibiendo en la Cámara de Diputados un proyecto que no tenga variaciones a partir de que no tenemos en el ámbito federal también algún cambio de relevancia. Vamos a ir a un corte y ahorita seguimos. Así es, recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Les recuerdo nuestra página de internet www.elvistobueno.com.mx. Regresamos.